Bienvenidos al podcast Escucha y Emprende. Mi nombre es Ranier Chico, fundador de somosimpulso.com, y junto a Félix Bolívar te compartiremos las claves para emprender como freelancer y trabajador remoto. Además, te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación y lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 155 de esta tercera temporada del podcast Escucha y Emprende, esta guía para emprender como freelancer y trabajador remoto. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? ¿Cómo marcha el aislamiento en Colombia? ¿Qué tal, estimado? Bueno, entrando en otra etapa a partir de la próxima semana y otra etapa de aislamiento, pero ya por zonas. Este, a ver cuánto se extiende este tema. Pero bueno, mientras, el tema de hoy creo que es súper importante para las personas y más en estos tiempos, ¿no? Sí, totalmente. Probablemente esta sea una de las preguntas más recurrentes y también los episodios que de alguna u otra manera, en temporadas anteriores, tocaban este tema, siempre fueron episodios con bastantes reproducciones, ¿no? Realmente. Y se trata precisamente de dónde conseguir trabajo, es decir, dónde conseguir clientes y proyectos para un freelancer, para un trabajador remoto, para un nómada digital. Es decir, ¿dónde consigo esas oportunidades? ¿Cómo hago para conseguir proyectos? ¿Cómo hago para conseguir clientes? E incluso para un emprendedor, ¿dónde conseguir inversionistas? O para una persona que simplemente esté buscando un empleo en una empresa, pues ¿dónde consigo ese empleo, ¿no? Todas esas preguntas, de alguna manera, vamos a tratar de dar opciones, ¿sí? Y recomendaciones de las plataformas. Algunas las conocemos, las hemos investigado, otras las conocemos, las hemos investigado y hemos trabajado en ellas, y en otros casos las conocemos, las hemos investigado y alguien cercano trabaja o ha hecho trabajos dentro de esa plataforma. Por eso es, y hago esta aclaratoria, es porque no se trata de darles una lista por darle una lista. Es también haber validado previamente qué pasa en esa plataforma en general, cuál es la diferencia entre una plataforma y otra, cuáles son los tiempos de respuesta, cuáles son sus servicios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, Félix, arrancamos precisamente por cuáles serían esas plataformas, esos lugares, esas páginas web donde freelancer y específicamente freelancer y trabajadores remotos podemos nosotros sugerir para encontrar precisamente clientes, proyectos, proveedores o empleadores. Vale, estimado. Bueno, mm, hay varias, ¿no? Pero digamos, como tú comentabas, las que nosotros hemos tenido interacción, yo diría que en ambos sentidos, ¿no? Porque puede ser que hayamos estado trabajando vía esas plataformas o puede ser que eventualmente también hayamos contratado gente a través de esas plataformas. O sea, hemos tenido la interacción en ambos sentidos. Una que, que yo diría que es como, digamos, para muy masivo, Fiverr es una bastante conocida, donde puedes conseguir ya sea trabajos pequeños, pero que se pueden ir expandiendo agregándole nuevas opciones. Fiverr es una bastante conocida. La segunda, que es bastante potente por el mercado al que llega, yo diría que es Upwork, que también tenemos un buen tiempo trabajando por allí. Y hay otras nuevas que voy a incluir aquí, por ejemplo, una mexicana que entró hace poco, que se llama Soy Freelancer. Es relativamente nueva, pero ha estado escalando un poco también. Freelancer también, que es otra que hemos tenido interacción con ella. Y otras ya, digamos que han tenido, tienen un historial y son también del mercado latinoamericano, hispanoamericano, como Workana en este caso. Yo diría que ese sería mi top 5.
Sí, dentro de las plataformas que menciona Félix, sí, coincidimos allí en todas las que le mencionaste. No, no conocía la mexicana, que como dices tiene menos tiempo, pero, pero bueno, bien, se suman, ¿no?, a la lista, ¿no? Yo tengo una lista un poquito más extensa, pero explico por qué. Hay ciertas plataformas que se dedican básicamente a exponer, ¿no?, a publicar ofertas sobre un trabajo en particular. Doy ejemplos. Necesito una página web. Entonces hay alguien que entra, se registra y coloca esa oferta. Y personas, vamos a llamarlo freelancer, postulan a ese. Mire, yo puedo hacerte esa página web. Por dar un ejemplo muy, muy genérico, ¿no? Pero también hay otras plataformas que no se quedan solo con eso, sino que también tienen el otro lado, lo que decía Félix. Es decir, yo no es que estoy buscando alguien que me resuelva un problema, un desafío, en este caso de tecnología, puede ser de diseño, puede ser legal, puede ser contable, puede ser financiero, etcétera, sino que yo estoy buscando a alguien para que trabaje conmigo en en unos proyectos en particular. Entonces, claro, tú puedes exponer, mira, estoy buscando una persona con estas características para trabajar en este proyecto en particular. Ese proyecto ya está aprobado o es parte de un proyecto interno de la empresa. Entonces, igual, las personas postulan a cómo pueden resolver desde su área, desde lo que se esté solicitando, y por supuesto a partir de ahí pues se escoge. Es un poco el mecanismo más tradicional de búsqueda de empleo, bueno, conocido, digamos, históricamente, ¿no? Y luego están otras plataformas que dan un giro bastante interesante. Por ejemplo, hay plataformas como, se llamaba Microlancer, pero bueno, hoy por hoy es de la misma gente de Envato, la empresa gigantesca Envato Studio, y es como una especie de staff, ¿no?, de personas del área creativa que no solamente pueden exponer o publicar en las plataformas de Envato lo que puedan hacer. Ejemplo, una persona que hace animaciones para video y puede exponer una librería y vender esa librería dentro de la DAS o la plataforma de Envato, sino que también puede postular a ciertos proyectos que se tienen allí. Hay otras plataformas que tienen conexión directa con empresas. Sí, conexión directa, por ejemplo, con grandes transnacionales, o multinacionales. Y esas multinacionales, esas empresas grandes que tienen presencia en buena parte del mundo, siempre están de alguna u otra manera desarrollando cosas, ya sea proyectos que no han salido todavía al mercado, pero que precisamente los están desarrollando para mantenerse, no sé, innovando a la vanguardia, con equipos que siempre están mejorando lo que existe, y están precisamente conectadas estas plataformas con esas empresas, porque siempre esas empresas pues tienen como una especie de listado donde pueden definir aquellos cupos, aquellos vacantes que tienen para un proyecto en particular, que incluso puede ser a un tiempo determinado. Es decir, mira, tengo esta vacante para, no sé, para Suiza, y necesito un perfil más o menos de estas características para un proyecto que consiste en esto por 3 meses. Entonces ya es algo mucho más elaborado. No en todos los casos es remoto, también puede ser presencial, pero básicamente no se trata de abrir la plataforma y allí mostrar cuánto proyecto se le ocurra a alguien colocar allí porque necesita resolución sobre él, sino son plataformas que se encargan de conectar directamente con las empresas y de hacer ese proceso de inserción. Incluso hay plataformas de ese estilo, las que estoy mencionando, entre ellas está jobandtalents.com, está crossover.com, está banhack.com, todas esas que les acabo de mencionar, cloudpips.com, son plataformas que en casi todos los casos tienen conexión ya directa con empresas, con Google, con Facebook, con Microsoft, con grandes empresas que tienen presencia a nivel mundial, bajo las características que les mencioné, ¿no? Luego tienen otro tipo de empresas, otro tipo de plataformas, perdón, que se especializan en algo. Por ejemplo, hay plataformas especializadas en diseño o en áreas creativas. Una de ellas es 99 Design. Entonces allí tú puedes tener no solamente un perfil donde puedes postular a proyectos, sino que tú puedes tener un equipo, tú puedes tener tu agencia dentro, creada con tu equipo de trabajo, y esa agencia te permite
aplicar a cierto y determinado tipo de proyectos o dar respuesta a cierto tipo de proyectos del área creativa para una empresa en particular muy grande también o para alguien que necesita un proyecto. Me parece que esa figura de agencia no solamente ocurre en una sola plataforma. Por ejemplo, Upwork también tiene esa figura de agencia, ¿cierto, Félix? Sí, totalmente, estimado. Tiene la figura de equipo, pues, de agencia, donde ya sean empresas establecidas o grupos de freelancers coordinados, se incorporan allí como equipo, porque si bien es cierto que hay proyectos bueno, que se puede requerir una o dos personas y la empresa los va a ir a buscar en este tipo de plataformas, también es cierto que hay proyectos donde requieres equipos un poco más complejos de personas, diseñadores, developers, gente con experiencia en gerencia de proyectos, etcétera. Y entonces, bueno, ya sí te los provee una sola agencia o una compañía especializada en eso, es mejor, porque ya el equipo estaría mucho más integrado. Entonces, como verán, no necesariamente es, bueno, estoy solo en el mundo, me meto en esta plataforma y veremos qué ocurre. No, también puede ser parte de los equipos de estas agencias que ya tienen un recorrido, que ya tienen clientes, que ya tienen proyectos. Incluso hay algunas que te ayudan a conseguir ese primer empleo, porque también tenemos que pensar qué pasa si estás recién graduado de la universidad o si decidiste desarrollarte. No necesariamente eres universitario, pero no tienes tanta experiencia laboral, aunque te especializaste en algo, estás comenzando a abrirte en un mundo en particular o tratando de especializarte en algo y quieres experiencia laboral. Bueno, ahí hay una opción, por ejemplo, en el caso chileno, aunque entiendo que también hay opciones en otros lugares de Latinoamérica, hay una plataforma que se llama firstjob.cl, en el caso de Chile, que precisamente está en esa línea. Repito, no es la única, pero bueno, les puede servir como referencia a First Job, porque precisamente es esa persona que no tiene tanta experiencia, que sería precisamente ese primer empleo, y allí también hay empresas o hay personas que están dispuestas a contratar para hacer ciertas y determinadas proyectos o actividades, ¿no? O sea, quería agregar un par más de opciones a esa porque es interesante, ¿no? Hay gente que, bueno, yo no me voy a meter en Upwork directamente, no tengo experiencia, ¿cómo hago para adquirir esa primera experiencia, ¿no? Otra en esa misma línea que tú comentaste de First Job sería Microverse, que te ofrece un programa de formación y te lleva como un poco de la mano para que obtengas tu primer trabajo. Ok, hay un plan estructurado. Acá en Colombia, o sea, no es de Colombia, pero digamos tienen una sucursal acá, está Holberton School, que también va por la misma ruta. Es personas que no tengan experiencia. En este caso, ambas, las que mencioné, Microverse y Holberton, es para temas de desarrollo de software específicamente. Y todo es totalmente gratuito, todo el plan, hasta que cuando tú consigas trabajo, si el trabajo supera un determinado nivel de ingresos, entonces tú empezarías, digamos, a devolverle o a pagarle a estas empresas. Si no, si tú consigues un trabajo, por ejemplo, inferior al monto, no recuerdo en este momento cuánto es, creo que es como 1.000 y algo de dólares. Pero si tú no lo consigues, no, o ganas menos en el trabajo que consigas, no te exigen el pago, pues. Sí, entonces como verán, pues o sea, es decir, hay una amplia oferta de plataformas para conseguir oportunidades laborales, pero como todo, como dice un amigo, conseguir trabajo, conseguir oportunidades, conseguir clientes, ya es un trabajo en sí. Y tiene total razón. Es decir, conseguir oportunidades, conseguir clientes, conseguir personas para tu equipo, conseguir proyectos a los cuales puedas brindarle una solución a ese problema, a ese desafío, ya es un trabajo. O sea, requiere, no es una cuestión de sentarse 5 minutos, aquí tienes bueno, lo que, que ya hoy cada vez se ve menos y yo la verdad es que lo utilizo bastante poco, ¿no? Pero que es el famoso currículum vitae, ¿no?
Este, hoy cada vez menos es sentarte, hacer tu currículum y bueno, enviarlo por ahí, 2, 3 correos y espero a ver quién me llama. No. Esto es un trabajo que tienes que meterte en cada una de estas plataformas o en las que por al menos vayan alineadas con lo que tú puedas estar ofreciendo y buscando, que no necesariamente es lo mismo, y adaptarte también a entender cómo funcionan estas plataformas, porque bien como decía Félix, bueno, hay algunas que, por ejemplo, hay unas que se han especializado mucho. ¿Por qué? Porque ya ellas tienen el empleo para ti, es decir, ya ellas lo tienen. Lo que pasa es que te hacen competir contra otras personas. Entonces tienes cosas como Guru.com, Hired, tienes Gun.io, que son plataformas hiper especializadas, que te someten a una serie de exámenes, a una serie de pruebas, para ver qué tan bueno eres. Pero ya ellos tienen el cargo. No va a desaparecer. Mira, lo que se está buscando es una persona para Amazon, específicamente su sede de Seattle, no sé. Ya está. Y va a ganar, no sé, $12,000 por mes. Pero ¿qué pasa? No le van a dar a ese cargo, como lo entenderán, a cualquier persona. Entonces, obviamente, son plataformas que se han especializado junto a estas compañías a generar una serie de pruebas. Pruebas, algunas más difíciles que otras, obviamente, pero que ya las pruebas de antemano, aunque no la pases, que no pasa nada si no la pasas, es decir, no te sientas menos, ni mucho menos, o sea, nada que ver, pero ya la misma aplicación a esas pruebas, la misma aplicación a ese proyecto, la misma aplicación a esa vacante, ya es experiencia, porque te prepara cada vez mejor para la siguiente. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un momento, es un trabajo per se ya el hecho de encontrar oportunidades. Es un trabajo per se ya el hecho de conseguir una oportunidad de trabajo para trabajar en una empresa, ya sea como freelancer o independiente o como trabajador remoto. Ya lo es. Entonces es importante que sepas analizar bien estas plataformas y nombro algunas otras como Juno.com. Creo que ya había nombrado esta en el listado que tengo, que es cloudpips.com, que tiene conexión con varias empresas, sobre todo en Europa. Y bueno, las demás ya las mencionó Félix, Freelancer, Upwork, Workana, Fiverr. Cada una tiene una pequeña distinción. Pero hasta ahora no he hablado de los nómadas digitales, que también es un reto, porque ya no se trata de que tú quieras buscar o encontrar un cliente, sino que además de trabajar como independiente, además de hacer esa labor de manera remota, si a eso le sumas que siempre estás viajando, que duras máximo 5 días en un lugar y ya te mueves, que es la figura del nómada digital, entonces aquí hay un reto adicional, no solamente por horario, ¿sí? por uso horario, sino por disponibilidad, pero también hay plataformas para eso. Una de las plataformas probablemente más famosas para las nómadas digitales en el mundo se llama remoteyear.com. Remote es una empresa dedicada a formar grupos que puedan viajar por el mundo, puedan compartir y conocerse. Incluso son personas que usualmente son de distintos países y viajan por distintos lugares del mundo. Claro, en este momento de pandemia, pues obviamente eso está muy limitado, pero en líneas generales se basa en eso, en viajar durante un año, me parece que es un año, por distintos lugares del mundo, pero donde durante todo ese tiempo, obviamente, tú estás trabajando y estás trabajando ya sea para ellos directamente o para proyectos que tú tengas o para proyectos que surgen con empresas que tienen alianza con ellos y que te permitan precisamente trabajar bajo esa modalidad de nómada digital. Otra relacionada con esto del nomadismo digital se llama We Work Remotely. WeWorkRemotely.com es otra especializada en esa. Y las últimas dos que tengo relacionadas con trabajo para nómadas o nómadas digitales se llama Working Nomads, workingnomads.co y remoteok.io. Todas estas plataformas las menciono precisamente porque me parece en la primera temporada de Escucha y Emprende, que fue de muchas entrevistas y demás, con una de las personas que tuve la gran oportunidad de conversar, es precisamente parte del equipo de Remote Year, Raisi Abramov, que es con ella quien conversé, es precisamente eso, una nómada digital.
Ella ha visitado, bueno, ya en este momento no sé cuánto, pero en el momento en que conversamos, hace ya probablemente un par de años, ya hasta ese momento ya tenía un recorrido por más de 60 países en el mundo y tenía ya varios años trabajando con el equipo de Remote Year, ¿no? Entonces, todas estas plataformas es importante que entiendas cómo funcionan, qué solicitan, qué piden. En algunos casos pasas por una pequeña inversión para ser parte del equipo, pero eso te garantiza trabajo y bueno, moverte por todos estos lugares. Está garantizado que donde llegues siempre tienes internet, está garantizado que donde llegues vas a tener, bueno, los servicios básicos cubiertos, incluyendo comida, o los pasajes aéreos, a veces van incluidos, a veces no. Es decir, cada una tiene sus políticas de cómo funciona. Entonces por eso es tan importante que definas precisamente hacia dónde te quieres mover, qué es lo que estás buscando y optar por alguna de estas opciones. Oye, estimado, quería agregar un par de opciones a la lista que ya es bastante larga. Yo creo que este programa tranquilamente da como para hacer 3 programas más con la cantidad de opciones que conocemos y que prácticamente estamos dando es una selección de las que conocemos. Una, en la línea que tú comentabas de, por ejemplo, top de freelancers, pues, que se dedican a buscar talentos muy de alto nivel, está Crossover. Esta es de la línea de, bueno, tengo los trabajos, como tú comentabas, y el salario es este, pero bueno, obviamente el proceso de selección y el filtro es bastante exigente. La otra que es interesante y va en la línea más de, en este caso sería pasantías, que ofrecen pasantías en diferentes países. Esa se llama Via Work. Y ellos te ofrecen, si tú estás comenzando para agarrar experiencia, etcétera, pero quieres, no sé, eres de Chile, eres de Colombia y de repente quieres hacer pasantías en Sudáfrica. Entonces hay una oportunidad abierta allí, tú puedes aplicar y haces pasantías de X cantidad de meses en esa empresa en un país totalmente diferente al de tu origen, pues, o donde puedes estar viviendo, que también es interesante. Totalmente, totalmente. Sí, sí, genial. De todas maneras, recuerden, como siempre, que todos nuestros episodios van acompañados de un artículo. En ese artículo nosotros le vamos a dejar, como siempre, pues todos los enlaces a las plataformas que nosotros nombramos, o aplicaciones, o páginas, o servicios, o lo que sea que nombremos en el episodio. Allí van a estar los enlaces directos. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de trabajadores remotos, hemos hablado de freelancers o independientes y hemos hablado de nómadas digitales. No hemos hablado de emprendedores. ¿Qué pasa con aquel emprendedor que ya se quiere lanzarse a la piscina, o incluso en este caso ya se lanzó a la piscina, está trabajando en esa idea, está trabajando en ese emprendimiento, o incluso ya consiguió tener un mínimo de tracción, es decir, tienes un mínimo de venta ya? E incluso podemos ir un poquitico más adelante. ¿Qué pasa con ese emprendedor que ya pasó la curva, ¿no? Es decir, ya no se trata ya comienza a haber ganancias dentro de lo que puedes estar realizando, y lo que quieres es ahora un impulso que te permita crecer o acelerar el proceso de crecimiento de esa empresa, ¿no? Entonces, para los emprendedores también hay plataformas, también hay organizaciones, también hay instituciones, también hay lugares que te permiten potenciar a tu equipo de trabajo, te permiten potenciar o conseguir inversión, o que te permiten ampliar la red de contactos para llegar a cada vez más clientes o potenciales clientes o aliados, o también conseguir personas que puedas incorporar a tu equipo. Entonces, para eso también tenemos una lista. Dentro de esa lista, voy a comenzar por Latinoamérica. Probablemente es la plataforma o la institución más famosa en Latinoamérica, que es Startup Chile, porque probablemente fue de los primeros que comenzó en Latinoamérica como organización dedicada a impulsar, ¿no? A impulsar el emprendimiento y la innovación, pero no es la única. También, de cara a las empresas privadas, han abierto, digamos, departamentos o instituciones o brazos, si se quiere, ¿no? Como grandes empresas que potencian precisamente la innovación y permiten que crezca de manera más rápida y más potente en distintos mercados. Entre ellas está el equipo de BBVA con Open Talent, que lo hemos mencionado también
en otros episodios. Y por supuesto también está la gente de 500 Startup o 500 Startup Latinoamérica, aunque digo Latinoamérica porque bueno, antes no estaba el 500 Startup Latinoamérica, solamente estaba el .co, que bueno, básicamente es en Estados Unidos, pero no, ellos tienen presencia ahora en varios países y bueno, para Latinoamérica incluso la aplicación y demás cosas, la página que tiene está dedicada 100% al mercado latinoamericano. Y por supuesto la archiconocida Y Combinator, que se escribe Y Combinator, ycombinator.com, que es probablemente una de las más famosas porque en los últimos, diría yo, 5 años quizás Félix ha invertido en buena cantidad de empresas latinoamericanas, ¿no? Entre ellas Platzi, del lado educativo, pero también no es solamente eso, también ellos tienen inversiones en otras empresas, ¿no? En Latinoamérica. Entonces es importante para el emprendedor y bueno, para todo el mundo, pero sobre todo el emprendedor que está detrás de su empresa, que está impulsando, que no solo te quedes con lo que está en local, es decir, con lo que tienes en tu región, lo que tienes en tu ciudad, que está genial, es decir, uno de los puntos iniciales tienen que ser eso. Por ejemplo, en el caso chileno es Corfo. Corfo es una institución dedicada precisamente al impulso del emprendimiento y la innovación dentro de Chile. Pero así como existe Corfo en Chile, también existe otras instituciones similares en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Paraguay. Y digo nombre y apellido porque sé que existen. No me sé todos los nombres, pero sé que existen. Y es importante que sepas cuáles son sus bases, en qué consisten, qué piden para eso. Y también saber diferenciar. Una cosa es el capital de riesgo, otra cosa es la inversión inicial o de repente el famoso capital semilla o capital abeja que le dicen, porque ¿qué pasa? En muchos casos es un subsidio y en otro caso son inversiones ya mucho más grandes donde no solamente tienes que hacer que tenga sentido esa inversión, es decir, hacer que esa inversión cumpla los objetivos para la cual se está recibiendo, sino que tienes que devolverla. Es decir, si a ti te prestan $50,000 para potenciar tu empresa, bueno, en unas condiciones tú tienes que devolver esos $50,000 a ese inversionista o esa empresa o esa institución. Pero en otros casos no es así. Tengas éxito o no, aunque obviamente la idea es que sí, ¿no? Tengas éxito o no, ya es un capital, un subsidio que de alguna u otra manera, pues ya no tienes que devolver en caso de que las cosas lamentablemente no salgan como estaban esperadas, ¿no? Entonces es importantísimo, repito de todas maneras, Startup Chile, BBVA Open Talent, Y Combinator, 500 Startup Latam, son algunas, no son las únicas, pero son algunas que debes tener presente si estás en Latinoamérica y quieres potenciar tu empresa. Yo quería o quiero agregar algunas a la lista que también pueden ser interesantes. Esta app que la hemos hablado también, estimado, Angel.co, que esa es una especie de comunidad y también donde se reúnen tanto startups como inversionistas. Está Founder Institute, que es fi.co. Ahí está Seed Stars World, que es esta gente es de Suecia. Ellos tenían, por cierto, yo los conocí acá y estuvo un evento de selección de startups estuve presente pues en un evento que hicieron ellos de finalistas de startups y que iban a ir al Seed Star en Suiza. Y también otras opciones para, digamos, emprendedores que ya esto no es de founding, sino como estas opciones, o no de networking, sino es más para expansión. Está lo que se llama la e-visa o visa electrónica que ofrece Estonia como país, donde tú puedes establecer vía remota una compañía en Europa, en este caso Estonia. Y en el caso de Estados Unidos hay un plan que ofrece la gente de Stripe que se llama Atlas, que también tiene la misma intención, que tú con una baja inversión puedes tener establecida tu compañía en Estados Unidos, ya con toda la base legal, contable, etcétera. Y son opciones también interesantes a la hora de expansión más que todo. Sí, sí, totalmente. Founderlist es otro sitio
importante a nivel de comunidad en Latinoamérica. Pero bueno, también quería agregar a la lista no solamente lo que hablamos de comunidad, Angel.co, lo tenía también anotado, pero más como temas de comunidad, sino que también quería añadir a la lista qué pasa con los rankings, qué pasa en Latinoamérica. Es importante saber qué están haciendo otras personas. No tanto porque vamos a invertir el 80% de nuestro tiempo en ver la competencia o en ver qué hace otro, no. Pero sí es importante tener una especie de termómetro que te diga hacia dónde se está moviendo la región, hacia dónde se está moviendo América, hacia dónde se está moviendo Europa y Asia, hacia dónde se están moviendo las cosas en el mundo a nivel de innovación, a nivel de tecnología, a nivel de emprendimiento social, que también es muy, muy importante y donde SeedStar es una de las que más recorrido tiene. Entonces, a nivel de comunidad también entran los coworks. También entran estas comunidades como Startup Grind, Cowork Latam y por supuesto hay ranking que es importante hacerle seguimiento al menos una vez al año. Nosotros tratamos de siempre incorporarlos apenas salen, incorporarlos a nuestros episodios porque nos han parecido siempre importantes desde que están saliendo. Una de las páginas donde puedes encontrar los rankings se llaman startupranking.com. Ahí hay información estadística y cómo se está moviendo el mundo en ese sentido. La misma gente de Forbes también tiene distintos rankings de las empresas innovadoras o empresas emergentes, que sería como la traducción de startups. En Latinoamérica es importante hacerle seguimiento a eso, y un listado que yo siempre sigo desde que lo están sacando, me parece que hace, no sé si son 3 años o 4 años que lo están sacando, pero me parece siempre importante, que es del equipo del MIT Technology Review, que son los innovadores menores de 35 años de Latinoamérica, de país por país, de España, de Europa, de Estados Unidos. Es decir, esa lista es importante porque también te da referentes. Es importante cuando uno está emprendiendo tener ciertos referentes. Tener esas referencias es muy importante porque te permite decir, mira, ellos ya pasaron por ahí, por este desafío que ahora yo estoy teniendo, cómo ellos lo resolvieron. Eso es clave, porque de repente puede acelerar el proceso de resolución de un desafío de crecimiento, de inversión, de encontrar capital. Eso es muy, muy importante. De organización también pasa por allí. Entonces, como verán, no son una, no son dos, no son tres las opciones que les estamos dando. Todas, como les decía al inicio, las conocemos, hemos participado de alguna manera, o tenemos a gente en el equipo que ha trabajado en ellas, o conocemos a alguien que precisamente la pudo participar. Se me escapaba una que es Startup Weekend. Félix, ¿te acuerdas que ahí participamos? Tú participaste también en Startup Weekend, Sí, me parece, cuando estábamos en Venezuela, en Caracas. También es una comunidad también potente y que también tiene esa competencia, esa especie de competencia intensiva de 3 días en distintos y lugares, ¿no? sí, tipo hackathon, ¿no? Que eso también es una opción interesante para emprendedores y developers, ¿no? Es bastante intensiva por el tema de que tienes como básicamente 48 horas para mostrar algo en general, pues. Pero bueno, es una experiencia eh, Sí, sí. interesante Y que y siempre valiosa. suma. O sea, todas estas, como verán, siempre hacemos hincapié y tratamos de enfocarnos siempre en Latinoamérica, ¿sí? Eso es cierto. Pero también yo hago mucho hincapié, y es parte del motivo de este podcast, de que uno tiene que aprender qué pasa en los países desarrollados, qué pasa en Asia, repito, qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Canadá. Es decir, países que de alguna u otra manera pueden estar 1 o 2 pasos más adelante que Latinoamérica, y podemos aprender de ello. No quiere decir copiar eso y traerlo exactamente así igual, porque no va a funcionar. Eso está demostrado. Tiene que regionalizarse. Pero si ya ellos pasaron por ahí y lograron resolverlo, podemos aprender también de esas soluciones y de repente algunas no funcionen y a salir de nuestro camino, y evitamos 1 o 2 tropezones en el camino con alguna piedra que se nos puede encontrar. Y de alguna u otra manera hacemos crecer el ecosistema, le damos el valor que merece en Latinoamérica el emprendedor, el trabajador remoto, el profesional de oficio, universitario o no, académico o no, pero que está haciendo una labor que aporta a la sociedad, que aporta, que genera empleos, que genera inversión, que genera innovación, que resuelve problemas que tenemos en Latinoamérica. Todas esas cosas son muy, muy importantes tomar en cuenta, y gran parte de estas plataformas, de estas comunidades, ayudan a ver ese otro lado.
nos abren los ojos, aunque no estemos viajando a ese lugar, nos permiten ver esas otras realidades y contrastar con la realidad de donde nos encontremos, sea donde sea. Así que bueno, esperamos como siempre que les sea de mucha utilidad esta información. Gracias por escucharnos, suscríbete, es 100% gratuito y disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en somosimpulso.com. Y no olvides dejarnos valiosos comentarios, likes, estrellas, preguntas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.